Desigualdades racionales. Las desigualdades son de diferentes tipos. Encontramos desigualdades lineales, desigualdades compuestas, desigualdades polinómicas, desigualdades racionales y desigualdades con valor absoluto. Las desigualdades polinómicas, al igual que las desigualdades racionales, se caracterizan porque deben estar factorizadas y desigualadas a cero. Desigualadas a cero. Vamos a mirar entonces cómo resolver la desigualdad que se nos presenta. X menos 1 sobre 3 menor o igual que 1 sobre X más 1. Observamos que nuestra desigualdad, valga la redundancia, está desigualada a 1 sobre X más 1. Por lo tanto, obviamente no está desigualada a 0. Es decir, la fracción que tenemos al lado derecho de la desigualdad, que está positiva, la pasamos entonces al lado izquierdo de la desigualdad y deja de ser positiva y pasa a restar. Deja de ser positiva y pasa a restar. Menos 1 sobre X más 1. Y sigue siendo, ahora sí, menor o igual y desigualada a 0. El paso siguiente entonces es factorizar la desigualdad. Si observamos, miramos y nos damos cuenta que tenemos una suma y resta de fracciones heterogéneas. Una suma o resta de fracciones heterogéneas es aquella suma o resta de fracciones con diferente denominador. Por lo tanto, estamos invitados a recordar A sobre B más o menos C sobre D. Buscamos el MCM, mínimo común múltiplo, común denominador entre los denominadores. En muchas ocasiones se encuentra fácilmente multiplicando entre sí los denominadores y luego se procede a multiplicar en cruz. La recomendación es hacerlo siempre de derecha a izquierda, D por A. Como la multiplicación es conmutativa, D por A, semejante a tener A por D, si estamos sumando, colocamos más, si estamos restando, colocamos menos. Y multiplicamos ahora sí de izquierda a derecha, B por C. Una vez recordamos cómo se procesa entonces una suma o resta de fracciones heterogéneas, procedemos a desarrollar la suma y resta de fracciones para factorizar la desigualdad. El MCM entre 3 y X más 1 es el producto de 3 por X más 1. 3 veces X más 1. Este es el común denominador o mínimo común múltiplo que resulta de multiplicar los denominadores entre sí. Luego, multiplicamos en cruz, como decíamos ahora, recordando hacerlo de derecha a izquierda. X más 1 por X menos 1. Podemos dejar indicado el producto X más 1 por X menos 1, que es un producto notable,
pero podemos hacerlo paso a paso y en el paso siguiente, valga la redundancia, transformamos x más 1 por x menos 1, este producto notable, por su valor equivalente. Luego multiplicamos 3 por 1, 3. Y sigue siendo desigual lado a 0, menor o igual que 0. Recordamos entonces que x más 1 por x menos 1, menos 3 es una suma y resta. Por lo tanto, estamos invitados a no cometer el error de simplificar x más 1 con x más 1. Es un error muy frecuente en algunos usuarios y por eso lo recordamos. Esto no se debe hacer porque estamos con una suma y resta. Es decir, si tenemos a sobre b más o menos, o para que quede más completo y mejor, una suma resta de la forma a más o menos b sobre a por c, simplificar esta a del numerador con esta a del denominador es un error. ¿De acuerdo? Eso es diferente entonces a tener más o menos b sobre c. Es un error. ¿Por qué no lo debemos hacer? Porque en el numerador estamos sumando y restando. Cuando en el numerador, tanto como en el denominador, estamos multiplicando, sí se puede simplificar. Pero en este caso entonces no cometer ese error. Como debemos factorizar numerador y denominador, y el denominador ya está factorizado, sabemos que x más 1 por x menos 1 es un producto notable igual a x a la 2 menos 1. X por x, x a la 2 menos 1, ¿sí? Y esto también se puede encontrar para el usuario que lo olvide aplicando propiedad distributiva. X por x, x a la 2, x por menos 1, menos x, ¿sí? Menos x, y 1 por x menos 1, x menos 1. O sea, 1 por x nos da, más por más da más x, y finalmente 1 por menos 1, más por menos da menos 1 por 1, 1. Menos 3. Y todo esto continúa dividido entre el mismo mínimo común múltiplo 3 veces x más 1. Y toda la desigualdad sigue siendo menor o igual que 0. Simplificamos el desarrollo que llevamos hasta el momento y analizamos que efectivamente menos x más x se anulan y nos queda x a la 2 menos 1 menos 3, o sea, nos está quedando en el numerador x a la 2 menos 4, dividido entre el mismo mínimo común múltiplo 3 veces x más 1. Y todo esto sigue siendo menor o igual que 0. En el numerador nos quedó x a la 2 menos 4 y recordamos que estamos entonces frente a una diferencia de cuadrados. Una diferencia de cuadrados es una expresión de la forma a la 2 menos b a la 2 y recordamos que para factorizar una diferencia de cuadrados, esta es igual a la suma de las raíces cuadradas a más b por la diferencia de las raíces cuadradas a menos b. Es decir, x a la 2 menos 4 es igual entonces a x más 2 por x menos 2. Todo esto sobre el mismo denominador. Aquí observamos que el 3 que está multiplicando a x más 1, como es un valor numérico, tranquilamente lo podríamos pasar a multiplicar al otro lado de la desigualdad y 3 por 0, 0. Es decir, el 3 que está multiplicando a x más 1, como es un valor numérico,
se puede pasar a multiplicar al otro lado de la desigualdad y se pierde porque 3 por 0, 0. De esa manera, tranquilamente, podemos decir que nuestra desigualdad está factorizada y está desigualada a 0. Nuestra desigualdad a solucionar entonces es el producto de x más 2 por x menos 2 sobre x más 1 menor o igual que 0. Recordamos que como está desigualada a 0, la solución va a estar formada por los intervalos que nos queden con signo negativo. Recordando que si nos dicen menor o igual, los signos que corresponden a la solución son los signos que queden negativos en la recta numérica, en los intervalos encontrados en la recta numérica. Si hablamos de la recta numérica, necesitamos llevar a ella los ceros correspondientes y podemos analizar que tenemos 3 factores, 2 en el numerador y 1 en el denominador. Es importante recordar que como nos dicen menores o iguales que 0, cuando tenemos la desigualdad menor o igual o mayor o igual, los intervalos que corresponden a la solución son cerrados. Pero existe una restricción y aquí nos vemos obligados a recordar la restricción. Los valores de la variable del denominador siempre van a ir abiertos, siempre. Así nos digan menor o igual o mayor o igual. Miramos entonces que los ceros correspondientes a nuestra desigualdad son menos 2, más 2 y menos 1. Recordemos, si te da dificultad entender cuáles son los ceros, puedes coger cada factor por separado y despejar en él el valor de tu incógnita x, de la variable. El 2 está sumando, pasa a restar, y tenemos entonces que el cero correspondiente al factor x más 2 es x igual a menos 2. En forma semejante, el factor lineal x menos 2 lo igualamos a 0 y despejamos x, encontrando que x es igual a 2. Aquí es muy importante, repito, recordar que estos dos señores pertenecen al numerador. Te lo recuerdo, pertenecen al numerador y como nos dicen menor o igual, significa que van a corresponder a intervalos cerrados. Pertenecen al numerador y si pertenecen al numerador, ¿sí?, entonces van a poder ir cerrados. Pertenecen al numerador. Y van a ir entonces cerrados. Ahora, con el factor del denominador x más 1, seguimos un procedimiento semejante. Si no sabes que el factor se anula cuando x es igual a menos 1, tranquilamente coges el factor, lo igualas a 0 y despejas. Despejamos encontrando que efectivamente el 0 del factor x más 1 es x igual a menos 1. Pero recordamos que este x igual a menos 1 pertenece al denominador. Y como pertenece al denominador, así nos diga el menor o igual, no podemos olvidar que debe ir abierto. Si te queda duda, recuerda que los valores, todo denominador, todo factor del denominador que posea la variable debe ser diferente de 0. Es por esta razón
x igual a menos 1 anula el denominador y este valor corresponde a un intervalo abierto. Una vez identificados entonces los ceros, podemos llevarlos a una pequeña recta numérica de menos infinito a más infinito. Llevamos a ella los ceros, son 3, menos 2, menos 1 y 2. Entonces decimos que los valores del numerador, menos 2, menos 1 para el denominador y 2 para el numerador. Les colocamos sus respectivos valores, menos 2, menos 1 y 2. Recordamos que los valores del numerador los podemos sombrear. Menos 2 va sombreada y 2 va sombreado. Recordemos que el hecho de que vaya sombreada la bolita correspondiente al valor es para recordar que pertenece a intervalos cerrados. Tenemos entonces 4 intervalos, uno de menos infinito hasta menos 2, uno entre menos 2 y menos 1, uno entre menos 1 y 2, y finalmente uno mayor que 2. Como los factores son lineales y no se repiten, recuerda que el factor es lineal cuando la variable está elevada a la 1 y el factor no se repite si todo el factor está elevado a la 1. Además, recuerda, si tus X están positivas, tranquilamente podrás intercalar de derecha a izquierda, empezando con el signo más, menos, y así sucesivamente. Por lo tanto, podemos concluir que los intervalos intercalados van más, menos. Esto nos permite fácilmente observar los intervalos correspondientes a la solución, que como habíamos dicho antes, son los que queden con signo negativo, es decir, el primero unido con el tercero. Entregamos entonces la solución. El intervalo abierto desde menos infinito hasta menos 2 cerrado, unido desde menos 1 abierto hasta 2 cerrado. Y esa es la solución. La invitación a que sigas repasando, a que sigas creciendo, a que te cuides mucho y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.